Lunes 7 de marzo en Espíritu Canal estamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en este momento, por todas las necesidades del mundo. Tú sabes de los horrores de la guerra, los embates que se están dando cada vez más recrudecidos. Un éxodo impresionante. Dicen que es el más impactante de este siglo. Te pedimos por esta irracionalidad, estos dolores tan grandes de la humanidad y por supuesto una vergüenza ante el mundo y ante nuestro Dios, que nos ha dicho ámense los unos a los otros, no ármense los unos contra los otros. Te pedimos que nos ayudes a seguir orando, a no desfallecer y que toda la ayuda que podamos otorgar llegue allá, al destino, y que todos los hermanos que han tenido que cruzar la línea divisoria territorial sean acogidos por otros países, encuentren oportunidad de refugio, encuentren a sus familias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en Espíritu Canal, comenzamos una semana nueva aquí. Gracias por acompañarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañando de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en esta ocasión nos da un gesto muy interesante. Si lo haces con el más insignificante, lo haces con Dios, lo haces conmigo, dice el Señor. ¿Quién es verdaderamente el más insignificante? Si pensamos en el mundo, podemos decir aquellas personas que son excluidas, no tomadas en cuenta, no importantes para nadie, los que están en la calle, los que viven en vicios, los que viven en andrajos, los que están pues prácticamente imbuidos en el pecado público. ¿Quién se quiere acercar a ellos? ¿Quién quiere estar cerca del ladrón, del drogadito, del borracho, que está totalmente sucio, arrojado a la calle, a la ignominia, a la miseria toda? ¿Quién quiere hacer algo por esos ojos hundidos en el pecado, por esos alientos insoportables de alcoholismo, por esas personas totalmente embrutecidas bajo la luz de la droga? Esos son los significantes del mundo. Aquellos que para el mundo, pues como no producen, no valen nada. ¿Quién quiere rescatarlos?
y sobre todo cuando no les interesa dejarse rescatar, cuando ellos aparentemente están bien así, se pueden gastar recursos, retiros, proyectos de vida, formación, trabajo para volverlos a reinsertar en el mundo. Y a muchos de ellos no se les puede hacer absolutamente nada porque no quieren. No les interesa estar bien, no se dejan. O están tan hundidos en el pecado, hundidos en la miseria de sus vicios, que simplemente vuelven a recaer, aunque tú des todo por ellos. Y con todo y esto, en nuestro corazón, en el tuyo, en el mío, para ti, ¿quién es el más insignificante? ¿Quién tratas? ¿Quién entiendes como el más insignificante? Si cruzaste la línea de atender a ese insignificante a pesar de cómo te responda, independientemente de ello, si cruzaste la línea de tenderle la mano, de confiar, de luchar, de proponer una salvación para ese que es el insignificante de todos, estás haciendo lo que Dios te pide. Te felicito, hermano. Dios te bendiga y te haga santo por esa acción. En el Evangelio de hoy, lo hicimos con Cristo, en nombre de los demás. En el tema de hoy, algunas herejías. En otro video ya hemos tocado todo lo que es una herejía y dijimos que desde el tiempo de los apóstoles abundaron estas, pero nunca faltaron los defensores de la fe verdadera que exponían la doctrina bíblica enseñada por la verdadera iglesia, la que Cristo fundó. Hoy vamos a hablar de algunas herejías, a saber, docetismo. Negó la humanidad de Jesús y afirmó que Cristo tuvo solo un cuerpo aparente, no real. Fíjense nada más. Ebionismo. Afirmaba que Cristo no es Dios, sino un simple hombre. Las corrientes más moderadas, en cambio, admitían también su origen divino. Gnosticismo. La figura de Cristo era un mito más en una visión del mundo. O sea, solamente fue una idea del mundo, no existió realmente. Monarquismo. Es la creación, dice que se revela el Dios unipersonal como Padre, en la redención como Hijo y en la obra de la santificación como Espíritu Santo. O sea, es un solo Dios verdadero y una sola persona que quién sabe cómo le hace, pero cambia como pues se camuflajea. Maniqueísmo. Todo procede de dos principios contrarios, el de la luz, Hormus, y el de las tinieblas, Airam. Los cátaros y los albigenses se dedicaban a predicar contra la iglesia y atacarla. Arrianismo y semiarrianismo. No hay tres personas en Dios sino una sola. El Padre Jesucristo no era Dios como el Padre, sino que había sido creado por éste de la nada como punto de apoyo para su plan. Entonces Jesús no es Dios, es criatura. Tampoco es hombre como nosotros. Esta herejía constantemente resurge en diferentes épocas. Ha sido difícil de erradicar. Hoy la tenemos en la doctrina predicada por los testigos de Jehová, para los cuales Cristo no es Dios. Fue condenada en el Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325. Macedonianismo. Enseñaba que en la Trinidad existía una jerarquía de personas en la que el Hijo sería inferior al Padre y el Espíritu Santo inferior a ambos. No eran de la misma sustancia, sino había como que diferentes rangos. Nestorianismo, monofisismo y monotelismo. Herejías que atentan contra la unión de la naturaleza y la persona de Cristo. Incluso el nestorianismo decía que María no podía ser madre de Dios, porque si Dios tenía mamá, entonces no era Dios, porque había una mamá que le daba vida o le daba principio y fin. Se había olvidado que María era hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Los valdenses rechazaron la Santa Misa, las ofrendas, las oraciones por los muertos y la oración en la iglesia. Decía que no tenemos que orar por los muertos. Por lo tanto, pues renuncian o están en contra de muchos dogmas, de muchas ideologías dentro de nuestra fe que nos ayuda a seguir pidiendo por la iglesia triunfante.
Los docetas afirmaban que Cristo no tuvo un cuerpo real sino aparente. Para ellos la pasión de nuestro Señor fue una mera dramatización, una mera judea, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas herejías. Hay todo un manual de herejías impresionante que podemos revisar, interminable, donde pues se entienden mal la religión, las ideas de la religión, las ideas de la fe, las ideas de que nos da un sustento en nuestro depósito de la fe. Entonces ha tenido que existir diferentes concilios que aclaran muchas herejías de tipo cristológico, que son algunas de las que acabamos de exponer. Entonces, veamos, conozcamos y sepamos también las definiciones para comprender en su momento el Santo Credo, que da toda la claridad de lo que cree la Iglesia. ¿Tienen dudas? ¿Quieren seguir aprendiendo? Ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica, que aclara todo lo que un verdadero cristiano católico cree y sabe. Sigamos estudiando en el tema de hoy. Señor Jesús. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Ardón Esmaragdo, monje y presbítero. San Ardón Esmaragdo, monje y presbítero, en el martirologio romano en el monasterio de Aniano, en la Septimanía. San Ardón, presbítero que fue compañero de San Benito de Aniano, en la vida cenobítica en el año 843. Natural de Languedoc, Francia, cambió su nombre de Esmaragdo cuando ingresó en la abadía benedictina de San Aniano, en la Galia narborense, cuando era abad San Benito de Aniano. Fue director de la escuela del monasterio y secretario y compañero de viaje de Benito, también su biógrafo. Le sucedió en su cargo de abad cuando el santo se trasladó a Aquisgrán. Sabemos que además escribió otras obras, pero no han llegado hasta nosotros. En los elogios de su persona se le llama maestro. Fue además ordenado sacerdote. En su lápida sepulcral, que aunque mal conservada, podía leerse en ella las palabras de veneración de 5 versos de Mabillón. Y se reconstruye, y que los últimos dirán, brilló entre los soles de la orden 3 décadas, ya que fue nombrado abad en el 814. La lápida nos informa del año de su muerte, 843, y que llegó a poco menos de los 60 años, por lo que podemos calcular que nació en el 784. En Santos y Conversos, hermanos, hoy celebramos a San Ardón Esmaragdo, monje y presbítero. En la rola del alma de los cantos litúrgicos de la Semana Santa, la rola se llama Pueblo mío, en ejecución de Francisco Palazón. Vamos a escucharla con atención. En el chiste, la mamá sorprendida. ¿Cómo que estás embarazada, hija? Y la chavita contestó, mamá, tú me dijiste que tuviera puros resultados positivos. Y la mamá le contestó, sí, pero en tus calificaciones, hija. Qué bárbara eres. En curiosidades de la Iglesia Católica, la Iglesia nace en la Pasión de Cristo, cuando en Jueves Santo Jesús dice sobre el pan, esto es mi cuerpo, y sobre el vino, esto es mi sangre. Anuncia y realiza ya el don total del amor que hace de sí mismo al Padre. Es el sacrificio de la cruz para salvarnos. Instituye la Eucaristía perpetua en su sacrificio, ordenándoles a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. El Viernes Santo, para verificar que ya está muerto, un soldado le traspasa el corazón. Y manan de su costado sangre y agua. San Juan, que es testigo presencial, lo relata para que también nosotros creamos que la salvación nos es dada gracias a Jesús, muerto por nosotros en la cruz. Por eso el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica han querido, de muchas maneras, que el comienzo y el crecimiento de la Iglesia están simbolizados en la sangre y el agua que emanaron del costado abierto de Cristo crucificado. Y la intención de estos documentos es enseñárnoslo,
¿verdad?, enseñárnoslo desde el magisterio de la Iglesia. Y hemos mencionado también que el catecismo tiene en su compendio pues los 3 patas del tripié de nuestra fe, que es propiamente Sagrada Escritura, los santos padres de la Iglesia y también el magisterio de la Iglesia. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1 y 2, nos relata la historia de la manifestación pública de la Iglesia que sucede en Jerusalén, la ciudad de la muerte y la resurrección de Jesús. Los apóstoles y los discípulos de Jesús se hallan reunidos en una casa. También allí María, la madre de Jesús, y otras mujeres aguardan al Paráclito que Jesús les había prometido y oran juntos. En el 50º día sucede esto. El soplo del Espíritu se abate sobre ellos desde el cielo, como un viento fuerte. Llena la casa e inflama sus corazones. Desaparece entonces el miedo que tenían a quienes los habían perseguido y condenado, y que también habían condenado a Jesús. Los discípulos quedan llenos de fortaleza y de gozo, de una paz y una valentía. No pueden permanecer por más tiempo encerrados, necesitan salir para transmitir la buena noticia. En Curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy queremos resaltar el buen corazón que todavía existe en muchos hermanos. El video es contundente. Un soldado ruso se rinde. ¿Y qué es lo que recibe de los ucranianos? Amor y perdón. Le dan un té y le dan alimento para comer y le permiten hacer una videollamada a su madre. Él llora y agradece. Qué impresionante el corazón de los seres humanos, que a pesar de haber sido bombardeados y de tener la oportunidad de hacer lo que sea con ese soldado, le han perdonado la vida. En la buena onda queremos invitar a perdonar y a vivir en paz. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Ya saben, yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno desde Santa Lucía, con mucho gusto para ustedes. Y les invito a no solo a perdonar, sino también a suscribirse, a darle like al video, clic a la campanita. Y por supuesto, seguimos metidos durísimo en la oración, pidiendo el cese de la muerte, tanto para los 40 días por la vida, pidiendo por el respeto a la vida y por supuesto también el respeto a la vida en esta hecatombe llamada guerra. El Señor nos cuide y nos proteja. Tengan todos muy buen día. Nos vemos mañana.